El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +569 6654 1422. Estamos a su disposición las 24 horas. A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Muy buenas tardes, bienvenido a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que nos ven a través de Corporación TV, a las personas que nos escuchan también a través de la radio, Radio Corporación en la 97.1 de la FM en Santiago, y también a las personas que nos escuchan o nos ven a través de las redes sociales. Bienvenido cada uno de ustedes. El día de hoy estamos con una invitada. Ella es la pastora Juani Hernández de las Asambleas de Dios. Bienvenida, pastora, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la oportunidad de estar en este lugar. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un agrado porque hoy día vamos a hablar de una diversidad de cosas que son bien interesantes, porque vamos a estar hablando desde su ministerio, tanto con el foco en la Asamblea de Dios, con el foco educacional, pero también todo lo que ha trabajado en el tiempo a través de distintos institutos donde usted dicta clases. Así que va a ser bien interesante para que podamos conocer también varios ministerios. Me gustaría, para las personas que tal vez no le conozcan, ¿qué podría decir que es la pastora Juani Hernández? Si pudiera definirme en una palabra, yo creo una mujer que está apasionada por Dios. Una mujer apasionada por Dios y por descubrirlo cada día más. Esa sería como mi definición. También un elogio de una alumna es alguien que me conduce para conocer a Dios. Eso, como que yo conozco a Dios y busco que otros conozcan a Dios. Esa sería como mi definición. Qué hermosas, porque bueno, y de ahí vamos a estar hablando, porque ese origen es lo que marca mucha parte también de su vida y su ministerio. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? Y se lo aprovecho de preguntar porque después vamos a estar hablando más del tema ministerial, pero sé que a usted le gusta estar en hartos temas de las artes, entonces me gustaría que nos comentara sobre eso. Mira, especialmente la lectura, ¿sí? Especialmente la lectura. Cuando hago embalaje, lo que más tengo, cuando me cambio de casa, lo que más tengo son libros. Y el dinero que se involucra mucho es libros. Entonces, en mi tiempo libre me gusta mucho leer, o también me gusta ver películas. Soy cinéfila, normalmente estoy viendo películas para poder extraer algo que yo podría incorporarlo en la enseñanza. Claro. Me gusta mucho ir a talleres de manualidades para conectarme con, yo digo, una vueltecita por el mundo. Que suena como extraño, así como una pastora, pero es para mantener el lenguaje, mantenerme contextualizada con las personas. Entonces me inscribo en muchos talleres para la plástica o para decorar o algo, pero no es por el aprender algo, sino para conectarme con las personas. Qué lindo. Y mantener el contacto a nivel cotidiano, no un lenguaje canuto cristiano, sino más bien normal. Claro. Claro. Sí. Y pastora, ¿me podría comentar cómo conoció al Señor? Wow, sí, ahí yo tengo que hablar de mis padres. Mi papá, que cumplió 81 años este año, José, y mi mamá Gladys, que falleció hace unos años atrás. Yo vengo de una familia cristiana evangélica. Mi papá y mi mamá eran Asambleas de Dios antes que yo naciera. Somos 9 hermanos. Y en realidad yo nací, como se dice, en las bancas de la iglesia. Porque antes que naciera ya estaba, por así decirlo. Pero desde pequeña mis padres vivieron una manera a Dios de una forma tan natural que naturalizaron lo que es Dios para mí. Todo lo que tenía que ver con Dios era tan espontáneo, la oración era conversar, el adorar no era cantar, sino que era expresar en palabras lo que uno sentía al momento. Entonces, conocer a Dios, yo creo que antes de que naciera yo ya tenía una relación con Dios, pero descubrir a Dios, los pequeños detalles de la vida cotidiana, para mí fue emocionante. Entonces ha sido un proceso de ir descubriendo a Dios todos los días. Qué importante cómo marcan la vida nuestros padres. O sea, usted, claro, cuando yo le pregunto cómo conoció al Señor, inmediatamente se fue a sus papás, que ellos fueron un ejemplo y le mostraron a Dios de una forma muy natural, una relación constante. Sí. Mira,
el hecho de ser nuevo hermano y de ser todos distintos, mis papás no tuvieron mucha educación, pero ellos tuvieron como eso yo creo que la gracia de Dios como para pensar qué les podemos dejar a ellos. Se esforzaron para que tuviéramos educación, pero la fe, el legado que yo le digo, el legado que ellos nos dejaron de vida fue de sus actividades cotidianas del día, en la noche, siempre era reunirnos y teníamos nuestro culto devocional o culto familiar. Mi papá era bajo, mi mamá era mezzosoprano y nosotros nos distribuíamos los 9 entre todas las voces, así que vivíamos en cuarto piso, todas las noches nosotros cantábamos, teníamos nuestro culto y de esa manera fortalecía la fe. Los vecinos les fascinaba porque todas las noches sabían que la familia iba a cantar. Qué bien, qué hermoso y claro, con una familia tan grande, qué lindo tener esos lindos recuerdos familiares. Sí. Pero me gustaría ir a una etapa en particular entre los 15 y los 25 años. Yo sé que usted sufrió algunos episodios que eran bastante dificultosos. Sí. ¿Podría comentarme al respecto? Sí, en realidad en la adolescencia tuve varios accidentes. Uno de ellos fue me tuve un accidente, me quebraron el tabique nasal y eso me provocó varios problemas. Luego de eso vino lo que es Surmenach, que me impidió poder estudiar, que dijeron, ahí está diagnosticada que ya no podía seguir estudiando porque se sumó la anorexia, y así fueron como entre los 15 y los 25, fueron varios episodios que todo lo que se había podido construir hasta la adolescencia en una realidad con Dios, o era la primera en clase, era como la que estudiante, en esos periodos no podía estudiar. Pero era difícil. Qué increíble porque le dijeron no va a poder volver a estudiar. Es que no podía tomar un libro, claro, porque eran dolores horribles, eran desmayos, eran desmayos así cotidianos que yo tuve que aprender a vivir, explicándole a las personas que cuando me veían que yo me iba a desmayar no tuvieran cuidado, que yo iba a volver al minuto, era como que me desconectaban. Pero fue una inestabilidad tremenda, pero el haber tenido todos esos primeros años con mis papás, haber caminado con Dios, yo pude atravesar ese periodo sin apartarme de la fe, sabiendo que en esos momentos súper complicados Dios estaba conmigo. Despertaba a veces en los hospitales porque me había desmayado en el centro y de pronto me tenían que ir a buscar al hospital, pero siempre despertaba bien, porque sabía que aun cuando yo estaba desmayada, Dios estaba conmigo. Increíble, pero después, ¿cómo fue que en algún momento después y constantemente sigue estudiando, sí, ha estudiado varias carreras, ¿cómo fue que pudo dar ese paso? Bueno, entrar a la universidad fue el primer desafío. Sí. Fue porque igual, entrar a la universidad, estamos hablando de otro tema, yo había sacado, gracias a Dios, en la primera enseñanza técnica, 20 publicidad, y me costó, pero lo saqué. Pero mi gente en la iglesia, normalmente ellos me rodeaban y oraban por mi cerebro. Colocaban sus manos y decían, Señor, dale la oportunidad de aprender de nuevo. Y el primer año en la Universidad de Concepción, cuando entré a la carrera de Ciencias Políticas, fue la prueba de fuego. Porque llegaba mal, porque no podía, los dolores de cabeza eran horribles por la tensión, la presión. Claro. Y mi papá me decía, negra, porque así siempre me dijo, mi negrita, no siga estudiando, si igual nosotros la podemos apoyar. Le decía, no, porque Dios me dijo que podía entrar a estudiar. Y gracias a Dios, en julio yo recibí, además, entré sin nada, no tenía becas para nada. En julio me vinieron todas las becas, beca Presidente de la República, beca Bienestar, todo. Entonces yo dije, es la oportunidad, puedo seguir. Terminé el año y entré al segundo año y de ahí para adelante nunca di examen porque siempre me eximía de la asignatura. Me dieron trabajo en la universidad, hacía ayudantía hasta en la escuela de Derecho a los estudiantes de Derecho. Era como, decía, ¿cómo puede hacerse? Pero es porque Dios había intervenido. Entonces fue como, yo siempre le digo, fue como estos Pac-Man que van comiendo. Yo ahora lo que necesito siempre es aprender. De estar un periodo sin poder aprender, ahora siempre tengo que estar aprendiendo algo nuevo. Qué hermoso, qué hermoso, sí, como es un desafío entrar a una excelente universidad como la Universidad de Concepción, que es bastante exigente, con una carrera también muy exigente, pero Dios lo hizo posible y aunque tenía un diagnóstico de que no iba a poder estudiar, después incluso hasta le abrió las puertas económicas, tenía hasta para poder cubrir con todas las becas. Sí. O sea, era una confirmación del Señor que tenía que seguir. Sí, es que hay algo que no te decía de cuando chica. Cuando nací, me presentaron al Señor, como normalmente lo hacen los padres que tienen temor de Dios. Y el misionero me toma en sus brazos y él hizo lo que nadie más no había hecho antes.
Él cantó un himno para mí, que era nítido rayo por Cristo, yo quiero siempre ser. Entonces ese himno me marcó, porque para lo que hago yo, tengo que hacer ese rol, ser un nítido rayo, mostrar el reino de Dios o el evangelio o a Dios hacia los demás, como luz. Entonces, eso de aprender y de viajar o de conectar personas, tiene que ver justamente para cumplir ese propósito. Claro, y usted desde muy joven tuvo varias dificultades, pero creo que en parte me ha respondido, pero me gustaría, hay muchas personas que el día de hoy están pasando problemas súper difíciles, ellos mismos o sus familiares. ¿Qué les podría decir a esas personas que están pasando un proceso difícil? ¿Qué les motiva, qué le puede motivar a seguir adelante? Mira, es clave en esto la relación que uno pueda tener con Dios, la realidad de padre la realidad de paternidad que uno pueda tener con Dios. No una fe heredada así como de transmisión de información, claro, sino de vida. Eso yo creo que es muy relevante para las personas a la hora de cuando están en crisis, cuando están en enfermedades, cuando no tienen el recurso y tienes un sueño grande y tú dices, Dios me dijo que tenía que llegar a este lugar, pero no tengo dinero. Normalmente cuando los alumnos a veces o encuentro personas que quieren tomar sueños grandes y no tienen el recurso, les pregunto, pero Dios te lo dijo. Si Dios te dijo que tú ibas a llegar a ese lugar, no te preocupes. Tú tienes que hacer lo que está a tu mano. ¿Qué? Prepárate. Por ejemplo, si Dios te dijo que ibas a viajar a un país, ¿tienes tu pasaporte? No. Primero sacamos pasaporte. Muy bien. Ahora, ¿hay que aprender algún idioma? Aprende el idioma. Es como una espera activa. No esperes pasivo. En Dios siempre es activo porque Él siempre está trabajando. Entonces tú tienes que hacer eso. Normalmente ese sería como el consejo, intimar más con Dios y trabajar, prepararse. Usted nos comentó que primero estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Concepción, pero después, no sé cómo, pero tuvo una motivación y se vino a Santiago, al CET, a estudiar. Bueno, y de hecho también después fue incluso al extranjero a recibir una licenciatura. Y constantemente usted sigue preparándose en torno a la Biblia. ¿Qué es lo que le motiva a estudiar en profundidad en la Biblia? Bueno, para mí, alguien me dijo, estando en Argentina, alguien me dijo una vez, ¿por qué tú todo lo relacionas con la Biblia? Cada vez que uno te hace una pregunta, porque no era una conversación entre canutos, pero era, ¿por qué siempre tienes que hablar de la Biblia? Pero es que de ahí parte todo, el origen de todo está en Dios. Entonces, difícilmente uno no podría salirse de ese ámbito. Entonces para mí es un desafío aprender la escritura, porque incluso entré a estudiar la carrera que entré a estudiar es por el apoyo y el trabajo o el servicio que puedo prestar dentro de los institutos bíblicos en el área de la administración pública o también en el área de la ciencia política, claro, para la asignatura. Entonces estudiar Biblia para mí, en la universidad tenía la Constitución Política, tenía el Código Civil, eran mis libros de texto, pero entrar al instituto y ver que mi libro de texto era la Biblia, para mí fue como tremendo. Hermoso. Para mí es un desafío todos los días poder leerla y que sea mi palabra viva, para mí es súper relevante. Claro. Sí. ¿Y qué le motivó después a dar clases? Porque no solamente se preparó, estuvo estudiando y todavía sigue preparándose en torno a la Biblia, actualizándose en distintos temas. ¿Qué la lleva a hacer clases después en distintos institutos? Bueno, desde los 12 años que me pidieron que dictara clases en la escuela dominical a mis pares, después ya le estaba haciendo clases a los adultos, descubrí la educación que transforma. Educación y formación que transforma vidas. Entonces, pudiendo haber estudiado pedagogía en la Universidad de Concepción, pero me fui por el lado de la historia, me fui por el otro lado, pero después dicté charlas, daba conferencias por la labor que yo realizaba con los jóvenes, que son los embajadores de Cristo en la asamblea, hasta que me invitaron a dictar clases en los institutos bíblicos, y eso son varios años atrás. Y al principio yo decía no, porque era salirme del ámbito en el que a mí me gustaba y era como meterme en una burbuja, era como volverme a un ambiente muy, muy cerrado. Pero poder descubrir que las personas venían de diferentes comunidades evangélicas, porque si bien en CEP
eso es de la asamblea, pero viene Claro. de distintos lugares. Así En IBN es. exactamente lo mismo. Así O es. cuando he ido a Rosario, a otros lugares, otros institutos que son más confesionales, pero tú también te encuentras con gente de otras denominaciones. Entonces, poder ver que tú puedes ahí enseñar, más que entregar información, sino que formar un pensamiento de Dios en las personas. Yo dije, aquí está. Entonces hay que enseñar, hay que hacer docencia. Qué hermoso foco de vida y entender que ese es el servicio y lo que Dios realmente la llamó a entregar un pensamiento nuevo a las nuevas generaciones, concentrándose su vida en Dios. Sí, es como el maestro, pues recuerda lo que hace Jesús. Jesús no entregaba tanta información, Claro. sino que él hacía preguntas y en base a las preguntas que tenían las personas le iba respondiendo y las personas no podían quedar así como decir, no, esto no me afecta, porque primero él los conocía, se sentaba con ellos. Me encanta, si un alumno, mi clase son de 45 minutos, Claro. pero mi clase mayor es cuando vamos al break y nos tomamos un café. Ay, Y ahí qué podemos bien. conversar con los alumnos sin esa estructura de clase. Y eso para mí es emocionante. Normalmente con los alumnos tomamos café fuera del instituto o nos juntamos en otro horario. Y eso es buenísimo porque no es la educación o la docencia asociada a la sala de clase, sino a la vida. A la vida. La docencia a la vida cotidiana. Increíble. Pastora, mire, está súper interesante todo lo que estamos conversando y hay varias preguntas que quiero hacerle, pero vamos a tener que hacer una pequeña Ningún pausa. problema. Y así que a las personas que están viendo nuestro programa o escuchándolo, por favor, no se separen de nuestra sintonía porque ya regresamos con la pastora Juan. Ok. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +569 6654 1422. Estamos a su disposición las 24 horas. Recuerda que todos los meses tendremos concurso, el que será auspiciado por el Parque Nueva Jerusalén. Para participar, solo debes completar el formulario que estará publicado en el fanpage de Unidos, un pueblo que conquista. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Y ya estamos de regreso en Unidos, un pueblo que conquista. El día de hoy estamos con la pastora Juani de las Asambleas de Dios y en el primer bloque nos estuvo comentando sobre su vida, sobre los inicios, cómo comenzó a estudiar y también todas las etapas difíciles, pero que la llevaron a conocer a un Dios de amor principalmente. Pastora Juani, me encantaría que siguiéramos conversando para que alcancemos a hablar, porque tengo muchas preguntas que hacerle, la verdad. Me encantaría como absorber lo máximo posible en conocimiento. Mire, usted nos comentaba que ya usted estudió la palabra en diversas instituciones, pero actualmente usted también está haciendo clases. ¿En qué lugares está haciendo clases? Bueno, en CEP, Centro de Estudios Teológicos, que es de la Asambleas de Dios, también en el IBN, que es el Instituto Bíblico Nacional, que está orientado hacia el mundo pentecostal. Claro. Y también en algunas sedes del CEP, que podríamos decir, pero en regiones, o acá fuera de Santiago, todos los días, los fines de semana estoy en San Vicente de Tagua, que son 2 horas y media que viajo para poder dictar clase en ese lugar. O también en algunas iglesias pentecostales que a veces me convocan para que yo pueda ir a dictar clases a esos lugares. Así que en estos momentos estoy con una plana un poco más reducida para poder tener un poco más de tiempo. Ya no estoy saliendo mucho fuera de Santiago y estoy tratando de mantenerme dentro de unas pocas asignaturas. Claro. Sí. Pero es bastante igual, son varios lugares, así que... Viajo mucho por Santiago. Qué interesante poder hacer clase y conocer tantas personas e impactar tantas vidas. Es que esa es la clave, al menos yo lo he tomado para mí, conectar personas.
porque la manera en que se comparte el Evangelio o puedes compartir la vida de Cristo es conectar personas, que no es ir y estar los 45 minutos, dar la clase y te vienes, sino es conocer personas, porque además cada persona tiene una riqueza dentro que uno puede aprender. Yo siempre les digo, yo soy la construcción de ustedes me han construido a mí, porque claro, uno llega como docente de una forma, pero el grupo curso tiene una estructura y que a uno la va moldeando, y yo eso me doy cuenta que cuando terminamos el proceso, yo digo, aquí algo modifique, y eso es buenísimo. Claro, así es. Y pastora, usted también ha ayudado a la formación de escuelas dominicales, de institutos bíblicos, incluso también capacitaciones para líderes, pastores, maestros, etcétera. ¿Me podría comentar, y eso para distintas diversas denominaciones, ¿me podría comentar sobre esta experiencia? Eso ha sido una experiencia, realmente yo lo considero un privilegio cuando puedo colaborar en la iniciación de un proceso educativo en algunas iglesias. Normalmente tiene que ver con la formación y capacitación de profesores. Esa es el área en el que yo me desarrollo. A veces puedo trabajar en lo que es la organización del proyecto en sí educativo, que eso tiene que ver un poco con mi profesión. Que ahí es donde engancho la profesión con el servicio que puedo prestar. Entonces, poder ayudar en la formación de escuelas dominicales, tirar las líneas, el enfoque, las edades, la distribución, el material, eso a mí me apasiona. Por ejemplo, ir a una librería cristiana y poder ver a qué público se va a dirigir, ver cuál es el material que le puede servir, a mí me encanta. Claro, me encanta eso. Entonces, poder aportar a la iglesia que lo solicite. Queremos levantar un instituto bíblico, queremos levantar un seminario de preparación. Ahí estoy. Así es. Y pastora, usted también está trabajando en el movimiento 414. Sí. ¿Nos podría comentar de qué se trata para las personas que tal vez no lo conozcan? Claro, normalmente un movimiento o la ventana 414 Claro. se le conoce. Normalmente uno conoce la ventana 1040 que está asociado a lo que es misiones. Claro. Pero el mismo Butch o las personas que han estado trabajando también en Compasión Internacional detectaron que había una ventana cronológica que va de los 4 a los 14 años, que es el foco donde la iglesia no estaba involucrándose en la educación y formación, pero sí la televisión, las artes, la música, la publicidad, todo, pero no con valores y principios cristianos. Entonces fue como una alerta que yo fui en el año 2014 a Nueva York, la primera vez que fui invitada para conocer cómo era este movimiento, y fue muy impactante porque éramos 1.400 personas de todas partes del mundo. Fue Claro. interesante interactuar con gente de Europa, alemanes, suecos. No sabíamos a veces mucho el idioma, pero Me nos imagino. motivaba lo mismo porque estábamos todos trabajando para alcanzar a las nuevas generaciones. Qué hermoso. Que van entre 4 y 14 años, sin descartar a los más pequeños. Entonces, desarrollar programas, estrategias, actividades orientadas a levantar y visibilizar a los chicos entre 4 y 14 años para que tengan una realidad con Dios, a través de talleres educativos, talleres formativos, no necesariamente cristianos, sino talleres de deporte, pero asociado a un valor. Claro. Talleres de educación o de repostería, pero asociado a un valor que ellos después del taller, ellos pueden tener una reflexión bíblica con el que está, con el monitor. Entonces, 414 es una ventana más bien cronológica de edad que busca alcanzar y redimir a las nuevas generaciones para Cristo. Y también hicieron una actividad Super Libro. ¿Nos podría comentar de eso? Sí, Super Libro está dentro justamente de todo este movimiento de lo que se llama Ventana 414 en el mundo. Y Super Libro es un programa re antiguo, antes se daba en la década de los 80, pero últimamente se lo actualizaron. Y la doctora Amara Benítez, ella estuvo con nosotros hace 2 semanas atrás presentando el Super Libro, que es que normalmente la gente lo asocia a videos de historias bíblicas, pero es un programa educativo que contiene todo un currículum para poder trabajar durante el año principios y valores escriturales, pero a través de los relatos bíblicos, pero no la historia bíblica contada, sino asociado a una problemática del niño hoy. Por ejemplo, hoy tenemos el fenómeno del bullying por los chicos. Claro. Y de pronto uno dice, ¿cómo le enseño la historia de David y Goliat
para que lo pueda asociar y cuando esté en el colegio, cuando se enfrente a esta situación, entienda el principio que tuvo David frente a Goliat. Entonces, el super libro está diseñado justamente para trabajar estas temáticas que el niño de hoy enfrenta. Claro. Entonces, Super Libro es un programa que en estos momentos me permitió a mí ser la persona de conexión para poder distribuir el programa acá en Chile. Qué lindo, Sí. qué lindos programas que existen y que de repente a lo mejor muchos no conocemos, pero Sí. es bueno también darlos a conocer. Sí. Entonces, excelente ahí para que también podamos estar atentos a las próximas actividades. Y pastora, usted también, bueno, desde pequeña toda su vida nos comentó que ha pertenecido a las Asambleas de Sí, Dios. sí. Y bueno, usted va a la iglesia de Santiago Centro y ahí usted forma parte del equipo pastoral, pero enfocado al tema de la educación, ¿cierto? sí. ¿Nos podría comentar sobre las actividades en la iglesia? Mira, nosotros tenemos dentro del departamento lo que se llama de los niños, ¿ya? Y ahí estamos en lo que es capacitación para los chicos. Ahí, ¿cuál es mi labor? Es buscar el material y capacitar a los maestros. Yo no doy directamente clase a los chicos, sino que yo preparo a los que van a trabajar con los chicos. Ahora, eso es lo que es la red de niños, pero también tenemos lo que se llama la Escuela Bíblica de Discipulado y Liderazgo, que es como súper larga, pero que el énfasis es que aprendan Biblia, los formamos, por eso es discipulado, pero para que sean líderes. Y ellos a la vez tienen que formar líderes, discípulos líderes. Qué bueno, reproducirse en otros. Sí, ese es el enfoque. Entonces ahí también trabajo justamente lo mismo. Buscar el material, capacitar a los maestros, entregar algunos tips, ayudar en lo que es planificación cuando se requiera y dictar clases. Eso es como bien simpático porque a las 9 de la mañana todos los domingos ahí estamos dictando clase. Es como el día de descanso, pero ahí estamos. Entonces, en esa es mi área de trabajo también, o en otros cursos o charlas que uno pueda dictar en el área educativa, trabajando en lo que es, ¿cómo se llama? Escuela para padres también, que a veces se requiere. Entonces, también trabajamos en esa área. Qué interesante. Usted ha conocido a muchas personas también por esto mismo, porque está involucrada en muchos temas de educación. Qué interesante que pueda uno también involucrarse y también, como decíamos, impactar a nuevas generaciones, tanto desde pequeñitos hasta personas ya adultas o personas que están incluso buscando su vocación, adolescentes, Sí. personas adultas que a lo mejor no han tenido la oportunidad de prepararse o aprender más, pero entregarles esto es maravilloso. Es como, a ver, ¿cómo lo definiría yo? Es ser como una puerta que se abre para que alguien pueda entrar a lograr su propósito. Es como, yo diría, me gusta estar justo en el momento oportuno cuando alguien quiere tomar una decisión. ¿A qué carrera voy a estudiar? O si me voy a casar, o con quién me voy a casar. Es como, ya más de la consejería, sino estar en el momento oportuno para decirle, mira, ve estas oportunidades. Claro. Y eso para mí es clave. Es increíble porque usted también en algún momento de su vida también estuvo enfocado al trabajo con jóvenes y Sí. yo creo que ahí aprovechó mucho de esto Sí. para poder, porque es verdad, hay muchos jóvenes que estamos a veces, no sé, pues uno está saliendo a la vida y uno tiene que tomar muchas decisiones importantes y son difíciles. Sí. Y es crucial las personas también en que los puede aconsejar o puede ser líderes o guías para ellos. Mira, uno en la docencia, alguien me dijo una vez cuando me decidí a ingresar a la docencia en los institutos bíblicos, me dijeron, bienvenido al ministerio pobre. Me decía, porque aquí de verdad no es mucho lo que vas a ganar. Pero lo que sí vas a ganar es la posibilidad de impactar en la vida de las personas. Y para mí es relevante que de pronto estoy en un lugar, en un evento, a veces no cristiano, y se me acerca alguien y me dice, usted a lo mejor no se acuerda de mí. Yo, mire, tanto ya de pronto lo puedo recordar. Pero me dice, pero ese día usted estaba dando una charla, o estaba dando una clase, o estaba opinando sobre algo, yo puse atención. Y ¿sabe qué? Yo hice lo que usted dijo ahí. Y le cuento, yo ya, o estudié la carrera, o me decidí por esto, mire, Claro. aquí está mi esposa, aquí están mis hijos. Increíble. Usted no sabe lo que hizo ese día. Eso yo lo encuentro fantástico. Sí. No, a ver, por el orgullo, para no orgulloso, no saber el impacto que uno está produciendo en las personas en el momento. Claro, Que eso yo no lo sepa, para mí es genial, porque así uno lo hace con libertad. sí. Pero ver que a la vuelta, después de 3 o de 10 años,
alguien te dice, lo que tú dijiste ahí, yo lo tomé en serio. Y me resultó, eso para mí es el mejor pago. Qué increíble, porque ahí se revela el propósito de Sí. su vida, de impactar desde la De educación. ser una luz. Y ser una luz para Sí. muchas personas que de repente están buscando una verdad o buscando un camino. Así que es súper importante toda la carrera de maestro, así como los distintos ministerios, cada uno tiene su importancia, Sí. pero obviamente la de maestro es muy importante. Pastora, si alguien quisiera contactarla, ¿cómo lo podría hacer? Bueno, varias veces me he querido salir de Facebook, que es la red social que normalmente ocupo, porque igual de pronto es como bien invasiva a veces, pero me doy cuenta que es la manera de poder promocionar todo esto, lo de Superlibro, o lo de Claro. 414, o de Castillo del Rey, o todos los otros programas a los que de pronto voy para capacitación. Es la oportunidad, es la vitrina, la veo yo, de oportunidades para que si a alguien le sirve algún programa o necesita, por ejemplo, desarrollar alguna actividad y no sabe a quién contactar, lo va a encontrar en mi Face. Entonces, el Facebook, ahí eso es como clave para encontrar. Pues la pueden buscar como Juani Hernández Mora. Y también un correo que nos había El dicho. correo electrónico es juani@gmail, que también lo he Perfecto. querido eliminar, pero sé que ese es un correo que ya lo tiene mucha gente, así que lo mantengo. Sí. Ok, sí, no, y es importante porque a lo mejor hay muchas iglesias que a lo mejor también quieren armar un plan o algo y a lo mejor la quisieran contactar. Sin ningún problema. ¿Usted podría dar un mensaje a las personas que están sintonizando este programa? Por favor, a esa cámara. Bueno, ¿qué mensaje podría dar? En realidad es, si quieres lograr un objetivo, si quieres avanzar en la vida, no estoy vendiendo un producto, pero yo creo que lo relevante, la relación con Dios, es la que te puede llevar a cumplir cada sueño y cada anhelo que tengas en tu corazón. Independiente de los momentos, de las situaciones que puedas estar viviendo, que son cotidianas, son normales, de pronto uno se cuestiona a veces las situaciones críticas, pero saber que Dios ha decidido caminar contigo, no importa dónde tú estés, eso lo encuentro súper relevante. Así que yo te animo, en realidad, si estás pasando alguna situación complicada o difícil, te preguntas, te cuestionas, porque los demás te cuestionan. Pero si Dios no te está cuestionando, eso tómalo como un sí de Dios y avanza, continúa, sigue adelante, porque Él prometió estar contigo todos los días. Así que yo creo que eso podría ser un mensaje, porque es lo que a mí me ha sostenido. No hay límite para el que conoce a Dios. Eso. Muchas gracias, Pastora Juani, por sus palabras, también por todo lo que hemos conversado. Me sirvió mucho también conocer su testimonio, porque muchas veces que uno ve el resultado de una persona que diría está dictando clase, que da charla, pero uno no conoce los procesos previos. Y es importante de repente entender que, claro, que Dios forma el carácter o nos forma los procesos. Entonces, por eso me gusta que nos haya contado esa parte, porque, claro, Dios la ha llevado a impactar en generaciones, pero también ha sido a través de procesos, ¿cierto? Sí. Y muchas gracias por todo lo que nos dijo de cómo enfocar todo el tema de la enseñanza y cómo podemos impactar vidas. Y bueno, muchas gracias a las personas que nos escuchan o nos escucharon en el programa del día de hoy. Recuerden, el día de mañana también vamos a estar con Unidos, un pueblo que conquista, por este mismo lugar a donde usted nos contactó a las 4 de la tarde. Así que los esperamos el día de mañana. Hemos presentado Unidos, un pueblo que conquista.